¿Te has preguntado alguna vez qué sucede con el alma de un bebé que no llega a nacer? Esta es una de las preguntas más profundas y dolorosas que pueden atormentar el corazón humano. Hoy vamos a explorar esta cuestión desde la perspectiva de la doctrina espírita, basándonos en los ensinamientos de Allan Kardec, las psicografías de Chico Xavier y las revelaciones que han conmovido a millones de personas en todo el mundo. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió antes de nacer, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente tu comprensión sobre la vida y la muerte. En los próximos minutos te revelaré 3 aspectos fundamentales que los espíritus superiores han comunicado a través de médiums auténticos. Primero, el momento exacto en que el espíritu se vincula al cuerpo durante la gestación, según las investigaciones de Allan Kardec. Segundo, casos reales documentados por Chico Xavier, donde espíritus comunicaron su experiencia tras una reencarnación interrumpida. Y tercero, el proceso de asistencia espiritual que reciben estas almas en el mundo invisible, algo que puede traer paz a millones de familias que han vivido esta experiencia. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, investigó profundamente esta cuestión. En las preguntas 354 a 359, los espíritus superiores revelaron que la unión entre el alma y el cuerpo no ocurre instantáneamente en la concepción, sino que es un proceso gradual que se desarrolla durante toda la gestación. Pero espera, porque aquí viene algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre sobre este tema. Según los espíritus consultados por Kardec, el alma destinada a reencarnar comienza a establecer vínculos fluídicos con el feto desde las primeras etapas del desarrollo. Pero esta ligación solo se completa definitivamente con el primer aliento de vida independiente. Esto significa que durante todo el periodo gestacional existe una conexión en formación, pero no una prisión absoluta del espíritu al cuerpo físico. Imagínate por un momento la sabiduría divina detrás de este proceso. El espíritu reencarnante va preparándose gradualmente para la vida física, adaptándose lentamente a las vibraciones densas de la materia. Es como si fuera acostumbrándose poco a poco a un nuevo traje que deberá usar durante décadas. Pero cuando esta preparación se interrumpe por cualquier causa, ¿qué sucede realmente con esa alma? Aquí es donde las revelaciones de Chico Xavier nos proporcionan claridad extraordinaria. En múltiples ocasiones, a través de las psicografías del médium mineiro, espíritus que habían experimentado reencarnaciones interrumpidas comunicaron sus vivencias. En el libro Misionarios da Luz, el espíritu André Luis describe detalladamente el proceso de asistencia que reciben estas almas en las esferas espirituales. Pero déjame contarte algo que te va a impactar profundamente. En una de las sesiones mediúmnicas documentadas por Chico Xavier, un espíritu que había estado destinado a reencarnar, pero cuya gestación se interrumpió naturalmente a los 6 meses, comunicó que jamás experimentó dolor o trauma por esta situación. Al contrario, describió haber sido recibido con infinito amor por mentores espirituales que le explicaron que aquella experiencia había sido necesaria para su evolución. Este caso real, registrado en los archivos del Centro Espírita Luis Gonzaga, en Pedro Leopoldo, revela algo fundamental sobre la justicia divina. El espíritu comunicante explicó que había elegido, junto con sus futuros padres, vivir esta experiencia como parte de un proceso de aprendizaje mutuo. La madre necesitaba desarrollar el amor maternal y experimentar la pérdida para crecer espiritualmente, mientras que él, el espíritu, precisaba comprender mejor el valor de la vida física antes de una futura reencarnación. Aquí Chico Xavier nos revela algo que transforma completamente nuestra comprensión sobre estos procesos. Según las comunicaciones recibidas, no existe casualidad en estos eventos. Cada alma que experimenta una reencarnación interrumpida está participando en un plan mayor de evolución espiritual, tanto individual como colectiva. Pero espera, porque lo que viene ahora puede revolucionar tu entendimiento sobre la vida después de la muerte. Divaldo Franco, el reconocido médium y psicólogo bahiano,
ha recibido comunicaciones extraordinarias sobre este tema a través del espíritu Joanna de Angelis. En sus enseñanzas, se revela que estos espíritus reciben atención especializada en colonias espirituales dedicadas específicamente al cuidado de almas que experimentaron reencarnaciones incompletas. Estas colonias, descritas minuciosamente en las obras psicografiadas, funcionan como verdaderos centros de recuperación y preparación. Allí, equipos de espíritus especializados ayudan a estas almas a procesar la experiencia vivida, comprender las lecciones aprendidas y prepararse para futuras oportunidades de reencarnación cuando las condiciones sean más propicias. En 3 minutos te voy a revelar un caso documentado que conmovió hasta los investigadores más escépticos del espiritismo. Pero antes necesitas entender algo fundamental sobre la diferencia entre aborto espontáneo y provocado según la visión espírita. La doctrina espírita, basándose en las revelaciones de los espíritus superiores, establece que existe una diferencia crucial en las implicaciones kármicas entre estos dos tipos de situaciones. Cuando la interrupción del embarazo ocurre por causas naturales, generalmente forma parte del plan espiritual establecido antes de la reencarnación. Sin embargo, cuando es provocado deliberadamente, pueden existir consecuencias en la ley de causa y efecto que deberán ser equilibradas en futuras existencias. Pero aquí viene algo que puede traer enorme consolación a quienes han vivido esta experiencia. Allan Kardec, en sus investigaciones, confirmó que los espíritus superiores jamás condenan, sino que comprenden las circunstancias humanas con infinita misericordia. El crecimiento espiritual viene a través del amor y la comprensión, no del castigo. Edgar Cayce, el famoso vidente estadounidense, cuyas revelaciones frecuentemente complementan las enseñanzas espíritas, también abordó este tema en sus lecturas. En múltiples ocasiones, Cayce describió cómo almas que no completaron una encarnación retornaban al plano espiritual para recibir sanación y preparación adicional. Sus visiones coinciden remarcablemente con las revelaciones espíritas sobre la continuidad de la conciencia después de cualquier tipo de desencarne. Ahora déjame narrarte el caso que prometí, uno que está minuciosamente documentado en los archivos del Centro Espírita de Uberaba. Durante una sesión mediúmnica con Chico Xavier en 1970, se presentó el espíritu de una joven que había desencarnado durante el parto. Esta entidad comunicó que había elegido esa experiencia específica para ayudar a sus padres a desarrollar la resignación cristiana y fortalecer su fe. Lo extraordinario de este caso es que la joven espiritual describió detalladamente cómo había observado todo el proceso desde el plano espiritual, acompañada por mentores que le explicaban cada etapa. Reveló que en ningún momento se sintió abandonada o castigada, sino amparada por un amor que trascendía cualquier comprensión humana. Pero esto cambia todo sobre nuestra percepción de la muerte prematura. Este espíritu explicó que había permanecido cerca de sus padres durante meses, después de su desencarne, irradiando paz y consolación, aunque ellos no percibieran conscientemente su presencia. Esta revelación nos muestra que el amor que vincula las almas trasciende las barreras de la muerte física. Las enseñanzas de Divaldo Franco, canalizadas a través de Joanna de Angelis, profundizan aún más en este aspecto psicológico. Según estas revelaciones, los padres que experimentan la pérdida de un hijo antes del nacimiento mantienen vínculos espirituales eternos con esa alma. En futuras reencarnaciones, frecuentemente se reencuentran para completar el proceso de aprendizaje iniciado. Aquí viene una revelación que puede transformar el dolor en esperanza. En el libro Después de la muerte, psicografiado por Divaldo Franco, se describe cómo estos encuentros futuros están coordinados por mentores espirituales que supervisan los grupos de almas afines. No existe separación definitiva en el universo espiritual, solo pausas temporales en el proceso de evolución conjunta. Pero espera, porque necesitas saber algo más sobre el proceso de vinculación durante la gestación. Las investigaciones espíritas revelaron que el momento de mayor ligación entre el espíritu y el feto
ocurre alrededor del 7º mes de gestación. Antes de este periodo, aunque existe conexión, el espíritu mantiene mayor libertad para transitar entre el plano físico y espiritual. Esta información, proporcionada por André Luis en sus comunicaciones a través de Chico Xavier, explica por qué muchas madres reportan percepciones especiales o sueños vívidos durante los primeros meses de embarazo. Es el espíritu reencarnante comunicándose desde su estado de semiligación con el cuerpo en formación. En casos de interrupción antes del 7º mes, el proceso de retorno al plano espiritual ocurre de manera más fluida, mientras que después de este periodo, el espíritu puede necesitar asistencia especializada para readaptarse completamente a las vibraciones del mundo invisible. Imagínate la precisión de la organización espiritual detrás de estos procesos. Cada alma tiene un momento específico para encarnar, y cuando esto no ocurre según el plan original, inmediatamente se activan mecanismos de apoyo y reorientación en las dimensiones superiores. Aquí Divaldo Franco nos revela algo que puede cambiar tu comprensión sobre la justicia divina. Según las comunicaciones de Johanna de Angelis, muchas veces estos espíritus voluntariamente aceptan experiencias de reencarnación interrumpida para ayudar en el proceso evolutivo de otros seres. Su sacrificio temporal genera ondas de amor y aprendizaje que benefician a múltiples almas. Pero déjame contarte algo que te va a sorprender sobre la continuidad de la consciencia. En las obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente en la serie No Solar, se describe cómo los espíritus que experimentaron reencarnaciones interrumpidas mantienen todos sus recuerdos y personalidad. No hay pérdida de identidad ni confusión en su retorno al plano espiritual. Esto significa que un espíritu que estuvo destinado a ser tu hijo, pero cuya encarnación se interrumpió, conserva completamente la conciencia de ese vínculo amoroso contigo. En el mundo espiritual, continúa siendo tu hijo en términos de afinidad espiritual, esperando futuras oportunidades para completar esa relación de amor. Las revelaciones de Edgar Cayce complementan perfectamente esta visión espírita. En sus lecturas, Cayce describió múltiples casos donde almas que no completaron encarnaciones retornaron en gestaciones posteriores con los mismos padres, ahora en condiciones más favorables para el aprendizaje mutuo. Aquí viene algo que puede traer paz inmensa a tu corazón. Los espíritus comunicados a través de Chico Xavier revelaron que frecuentemente envían señales sutiles a sus padres terrestres para comunicar su presencia y bienestar. Pueden ser sensaciones inexplicables de paz durante momentos de tristeza, sueños reconfortantes o sincronicidades que parecen mensajes de amor. Pero esto transforma completamente nuestra comprensión sobre el luto y la sanación emocional. Cuando comprendemos que el amor trasciende la muerte física y que estos vínculos son eternos, podemos transformar el dolor de la pérdida en gratitud por el amor compartido, aunque haya sido por poco tiempo en el plano físico. Divaldo Franco, en sus conferencias sobre psicología espírita, enseña que el proceso de sanación para los padres que experimentan esta pérdida debe incluir la comprensión de que participaron en un acto de amor cósmico. Proporcionaron la oportunidad para que un espíritu experimentara, aunque brevemente, las vibraciones del mundo físico como parte de su evolución. En el mundo espiritual, según las comunicaciones recibidas, estos espíritus son considerados privilegiados por haber tenido la oportunidad de aproximarse tanto al plano físico. Esta experiencia les proporciona comprensión valiosa sobre las dificultades de la vida material, lo que los prepara mejor para futuras encarnaciones. Déjame compartir contigo una enseñanza profunda de Emmanuel, el mentor espiritual de Chico Xavier. En una de sus comunicaciones, explicó que cada alma que experimenta una reencarnación interrumpida contribuye al banco de experiencias del grupo espiritual al cual pertenece. Su vivencia beneficia no solo su propia evolución, sino también la de otros espíritus afines. Pero aquí viene algo que puede revolucionar tu comprensión sobre la misión de estos espíritus. Muchas veces, según las revelaciones espíritas,
Estas almas aceptan voluntariamente experiencias de encarnación interrumpida para ayudar a despertar la sensibilidad espiritual en sus padres terrestres. Su breve pasaje por el mundo físico funciona como un llamado al crecimiento interior. Esto explica por qué muchas personas reportan transformaciones espirituales profundas después de experimentar la pérdida de un bebé. Es el cumplimiento de un plan superior donde el amor del espíritu desencarnado actúa como catalizador para el despertar espiritual de quienes quedaron en el plano físico. Las enseñanzas de Allan Kardec sobre la pluralidad de mundos habitados también arrojan luz sobre este tema. Según el Libro de los Espíritus, existen mundos donde las condiciones para el desarrollo espiritual son diferentes de las terrestres. Algunos espíritus que experimentan reencarnaciones interrumpidas en la Tierra pueden ser dirigidos hacia encarnaciones en otros orbes más adecuados para su nivel evolutivo actual. Esta perspectiva cósmica nos ayuda a comprender que la interrupción de una encarnación terrestre no representa un fracaso o castigo, sino una redirección sabia hacia oportunidades más apropiadas para el crecimiento del espíritu. Edgar Cayce, en sus lecturas sobre reencarnación, confirmó esta visión al describir cómo almas pueden ser dirigidas hacia diferentes planetas o dimensiones, según sus necesidades evolutivas específicas. Sus revelaciones sobre la migración de almas entre mundos coinciden notablemente con las enseñanzas kardecistas sobre la vida universal. Pero déjame revelarte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre estos procesos. En las comunicaciones psicografiadas por Chico Xavier, los espíritus superiores revelaron que existe un cronograma evolutivo para cada alma, coordinado por mentores especializados. Cuando una reencarnación se interrumpe, inmediatamente se revisa este cronograma para optimizar las próximas oportunidades de crecimiento. Imagínate la precisión matemática y el amor infinito detrás de esta organización. Cada experiencia, incluso las aparentemente truncadas, son piezas perfectas en el mosaico evolutivo de cada alma. No existe desperdicio en el universo espiritual, solo aprovechamiento máximo de cada oportunidad de aprendizaje. Aquí, Joana de Ángelis, a través de Divaldo Franco, nos enseña algo fundamental sobre la resignación cristiana. Aceptar serenamente estas experiencias no significa conformismo pasivo, sino comprensión activa de que participamos en procesos que trascienden nuestra visión limitada de la vida terrestre. Esta comprensión transforma el dolor en crecimiento, la revolta en serenidad y el sentimiento de injusticia en confianza en la sabiduría divina. Los padres que logran esta transformación interior frecuentemente se convierten en instrumentos de consolación para otros que viven experiencias similares. Pero esto revela algo extraordinario sobre la función social de estas experiencias. Cada familia que atraviesa esta prueba con fe y comprensión se convierte en un faro de esperanza para otras familias en situaciones similares. Su testimonio de fe trasciende las palabras y se convierte en irradiación de paz que beneficia a toda la comunidad. Las obras psicografiadas nos revelan que en el plano espiritual existen grupos especializados de almas que trabajan específicamente con familias que experimentan pérdidas durante la gestación. Estos equipos incluyen espíritus que pasaron por experiencias similares cuando estaban encarnados, lo que les permite ofrecer comprensión profunda y asistencia efectiva. Déjame compartir contigo una revelación que puede traer esperanza inmensa. Según las comunicaciones espíritas, muchos de estos espíritus que experimentaron reencarnaciones interrumpidas se especializan posteriormente en ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Su experiencia personal se transforma en sabiduría aplicada al servicio del amor universal. Esto significa que tu hijo espiritual, aunque no haya nacido físicamente, puede estar trabajando activamente desde el plano invisible para ayudar a otras familias que atraviesan experiencias similares. Su amor se multiplica y se convierte en bálsamo sanador para heridas parecidas a las que causó su partida. Edgar Cayce, en sus lecturas sobre misiones espirituales,
describió cómo almas que no completaron encarnaciones frecuentemente desarrollan especialidades en guiar procesos de sanación emocional y despertar espiritual. Sus revelaciones confirman la visión espírita sobre la continuidad del servicio amoroso después de la muerte física. Pero aquí viene algo que puede transformar definitivamente tu comprensión sobre estos procesos. Los espíritus superiores, a través de las investigaciones de Allan Kardec, revelaron que cada alma elige sus experiencias antes de reencarnar, incluyendo la posibilidad de encarnaciones interrumpidas. Esta elección es siempre motivada por amor, nunca por castigo. Comprender esta verdad fundamental libera a los padres de cualquier sentimiento de culpa o autorresponsabilización por la pérdida. Fueron elegidos por esa alma específicamente por su capacidad de amor, no por alguna falla o karma negativo. Su dolor es el precio temporal del privilegio de haber sido considerados dignos de amar a ese espíritu. En las páginas finales de Misionarios, da luz, André Luis describe una escena conmovedora donde padres desencarnes se reencuentran con hijos que habían perdido durante la gestación. La alegría de ese reencuentro, según el relato, supera infinitamente cualquier dolor experimentado durante la separación temporal en el mundo físico. Esta visión del reencuentro futuro transforma la despedida temporal en hasta luego definitivo. El amor que los une trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio, garantizando que ningún vínculo afectivo auténtico se pierde jamás en la eternidad. Divaldo Franco enseña que la fe en esta continuidad amorosa no debe ser ciega, sino ilustrada por el conocimiento de las leyes espirituales. Cuando comprendemos científicamente cómo funcionan estos procesos, nuestra fe se vuelve más sólida y nuestra paz más profunda. Las revelaciones espíritas sobre este tema no ofrecen solo consuelo emocional, sino comprensión racional de procesos que obedecen a leyes naturales tan precisas como las que rigen el mundo físico. Esta comprensión ilustrada permite enfrentar estas experiencias con serenidad y hasta con gratitud por participar en planes evolutivos superiores. Pero déjame revelarte, ahora algo que puede cambiar para siempre cómo percibes la comunicación entre dimensiones. En los archivos del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, se documentó un caso extraordinario donde una madre, 3 años después de experimentar un aborto espontáneo, comenzó a percibir la presencia de su hijo espiritual durante estados de oración profunda. Esta mujer, identificada solo como Mercedes en los registros por privacidad, reportó inicialmente sensaciones de calor en el pecho y fragancias florales inexplicables en su habitación. Cuando consultó al médium Divaldo Franco durante una conferencia en Ciudad de México en 1985, el espíritu de Joana de Ángelis confirmó que efectivamente se trataba de comunicaciones auténticas de su hijo espiritual. Lo más impactante de este caso es que el espíritu comunicó a través de Divaldo Franco detalles específicos sobre la vida familiar que solo la madre podía verificar. Reveló que había elegido esa experiencia brevísima de encarnación para despertar en sus padres la búsqueda espiritual que los llevaría a encontrar el espiritismo, transformando su dolor en instrumento de crecimiento. Aquí viene algo que puede revolucionar tu comprensión sobre las señales espirituales. Este mismo espíritu explicó que había estado enviando mensajes sutiles a sus padres desde el momento de su retorno al plano espiritual. Los momentos de paz inexplicable que experimentaban durante las noches de mayor tristeza eran sus caricias energéticas intentando consolar sus corazones dolientes. Pero esto revela algo extraordinario sobre la persistencia del amor maternal y paternal. En las comunicaciones registradas por Chico Xavier, múltiples espíritus han confirmado que el vínculo de amor establecido durante la gestación, por más breve que haya sido, crea conexiones energéticas permanentes entre las almas involucradas. El libro Cartas de una Madre Muerta, psicografiado por Chico Xavier, una entidad espiritual, describe cómo mantuvo contacto constante con su hija terrestre después de desencarnar durante el parto. Esta madre espiritual relata que acompañó cada etapa de crecimiento de su hija,
irradiando protección y amor desde las dimensiones superiores. Déjame contarte algo que documentó el investigador brasileño Hernani Guimarães Andrade en sus estudios sobre comunicaciones mediúmnicas. En más de 200 casos analizados entre 1960 y 1990, encontró que el 85% de los espíritus que comunicaron haber experimentado reencarnaciones interrumpidas manifestaron gratitud, no resentimiento, por la experiencia vivida. Estos datos científicos confirman las enseñanzas espíritas sobre la comprensión superior que poseen las almas desencarnadas. Desde su perspectiva expandida, pueden percibir la perfección del plan divino, incluso en experiencias que desde el punto de vista humano parecen truncadas o dolorosas. Aquí Edgar Cayce nos proporciona una perspectiva complementaria fascinante. En sus lecturas sobre grupos de almas, describió cómo espíritus que comparten afinidades profundas frecuentemente planifican conjuntamente experiencias de aprendizaje que incluyen encarnaciones interrumpidas. Estas almas trabajan en equipo cósmico para acelerar su evolución mutua. Pero espera, porque lo que viene ahora puede transformar completamente tu entendimiento sobre el tiempo espiritual. En las obras de André Luis psicografiadas por Chico Xavier, se revela que un día en el plano espiritual equivale aproximadamente a un año terrestre en términos de experiencias acumuladas. Esto significa que un espíritu que permaneció pocas semanas en gestación puede haber vivido el equivalente a meses de aprendizaje desde la perspectiva espiritual. Esta revelación sobre la dilatación temporal en las dimensiones superiores ayuda a comprender por qué estos espíritus comunican tanta sabiduría y gratitud. Su breve paso por el mundo físico les proporcionó experiencias equivalentes a largos periodos de estudio en las esferas espirituales. Las investigaciones del Dr. Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, aunque desde una perspectiva académica diferente, documentaron casos donde niños recordaban vidas anteriores interrumpidas durante la gestación. Estos estudios, realizados con rigor científico, proporcionan evidencias adicionales sobre la continuidad de la conciencia después de cualquier tipo de muerte física. En uno de estos casos documentados, un niño de 4 años en Líbano describía detalladamente haber sido el bebé que no nació de una familia específica en la misma región. Cuando los investigadores verificaron los datos, encontraron correspondencia exacta con un caso de muerte fetal ocurrido 3 años antes del nacimiento del niño. Pero déjame revelarte algo que puede cambiar tu perspectiva sobre la preparación espiritual para la reencarnación. Según las comunicaciones recibidas por Divaldo Franco, los espíritus que experimentaron encarnaciones interrumpidas frecuentemente desarrollan mayor comprensión sobre los desafíos de la vida física, convirtiéndolos en guías más efectivos para futuras encarnaciones. Esta experiencia parcial de la materia les proporciona conocimiento valioso sobre las dificultades del plano físico sin haberlos sometido completamente a las limitaciones de la carne. Es como si hubieran hecho un reconocimiento del territorio antes de la misión completa, adquiriendo informaciones preciosas para optimizar futuras experiencias encarnatorias. Aquí viene una enseñanza profunda de Emmanuel que puede traer paz inmensa a tu corazón. En una de sus comunicaciones más tocantes a través de Chico Xavier, explicó que cada lágrima derramada por un hijo que no llegó a nacer es como una oración de amor que asciende hasta las esferas superiores, fortaleciendo los vínculos espirituales entre las almas involucradas. Esto significa que tu dolor no es inútil ni estéril. Cada momento de saudade, cada recuerdo amoroso, cada pensamiento dirigido hacia ese ser querido que partió, funciona como un hilo de luz que mantiene brillante la conexión espiritual entre ustedes. Tu amor trasciende las barreras dimensionales y alcanza el corazón de quien amas en el mundo invisible. Las enseñanzas de Joana de Angelis sobre psicología transpersonal nos ayudan a comprender que este proceso de elaboración del duelo debe incluir la certeza de la continuidad del amor. Cuando transformamos la despedida en hasta luego, el dolor en gratitud y la revolta en comprensión,
estamos colaborando activamente con el plan espiritual superior. En los registros del Centro Espírita Becerra de Meneses en Río de Janeiro, se documenta el caso de una pareja que, después de 5 años de estudios espíritas, tras experimentar 3 pérdidas gestacionales consecutivas, logró la gestación completa de mellizos. Durante el embarazo, la madre percibía constantemente la presencia protectora de los 3 espíritus que no habían logrado encarnar anteriormente. Este caso real demuestra cómo la comprensión espiritual puede transformar experiencias aparentemente negativas en preparación para bendiciones futuras. Los 3 espíritus que experimentaron encarnaciones interrumpidas se convirtieron en protectores espirituales de los hermanos que lograron nacer, creando una red de amor que trascendía las fronteras entre los mundos. Que estas revelaciones de los espíritus superiores, comunicadas a través de médiums auténticos como Allan Kardec, Chico Xavier y Divaldo Franco, puedan traer paz a tu corazón y comprensión a tu mente. El amor jamás muere, solo se transforma y se expande hacia dimensiones cada vez más sublimes de la existencia universal. En el gran teatro de la vida no existen papeles pequeños, solo almas valientes que aceptan representar su parte en la sinfonía eterna del amor divino.